Bienvenidos, compañeros, al seminario del Sistema Inmunitario, VIH, Asma y LES, a cargo de María Elvira Feraponte y Ana Karina Cadavid García. Primeramente, para estar muy atentos y aprovechar al máximo este seminario, vamos a ejercitar nuestra mente con este ejercicio. Debemos descifrar cuál es el nombre del animal en las palabras que están en desorden. El primero es cabra. Ahora es tu turno. Por cuestiones de tiempo no podemos detener el video, pero ustedes desde sus casas sí lo pueden hacer. Virus de inmunodeficiencia humana. Está caracterizado por el debilitamiento progresivo de la inmunidad celular. Por su parte, el SIDA aumenta la susceptibilidad a infecciones oportunistas y cánceres poco frecuentes, dentro de los cuales destacamos el sarcoma de Kaposi. El diagnóstico va a depender de la adecuada correlación entre la historia clínica y las características o manifestaciones clínicas que presente el paciente. La infección por VIH da como resultado una patología muy profunda que puede afectar de manera directa o indirecta al individuo. Los efectos patológicos directos van a surgir por medio de la destrucción de los linfocitos T, CD4 y también otras células inmunitarias e incluso las neurogliales. Las consecuencias patológicas indirectas se producen por medio de los efectos secundarios de las alteraciones de los linfocitos T, CD4 y también por la inmunosupresión resultante. El síndrome de inmunodeficiencia adquirida es un término que se aplica a los estadios más avanzados de la infección por VIH y se define por la presencia de alguna de las más de 20 infecciones oportunistas o de cánceres relacionados con el VIH. Tiempo y mortalidad. El tiempo entre la probable exposición al virus de la inmunodeficiencia humana y el diagnóstico de SIDA es de 8 a 10 años. Es decir, que la ventana inmunológica en esta patología es realmente muy amplia. Los niños parecen tener un tiempo de incubación mucho más reducido, con una media de 8 meses. Como dato curioso, en todo el mundo, más del 75% de los pacientes con SIDA fallecen dentro de los 2 años posteriores al diagnóstico. Los pacientes pueden ser VIH positivos y asintomáticos por periodos variables. Etiología. El SIDA es causado por la infección por el VIH, un retrovirus que está presente en los líquidos corporales, dentro de los cuales destacamos la sangre, el semen y los fluidos vaginales. Modos de transmisión. A través del contacto sexual, que se va a relacionar sobre todo con traumatismos a nivel de la mucosa vaginal o rectal. Transfusión de sangre o hemoderivados contaminados, de igual modo el empleo de agujas contaminadas e incluso la transmisión vertical, es decir, a través del contacto cervical o sanguíneo durante el parto, es decir, de madre a hijo. De igual modo, la lactancia de una mujer infectada. Fisiopatología. El VIH se va a unir a los linfocitos T cooperadores que tienen un antígeno llamado CD4 a nivel de su superficie, que va a servir como un receptor para el virus. A su vez, le va a permitir ingresar a la célula. Después de invadirla, el VIH se va a replicar, lo que va a conllevar a la muerte celular o simplemente el virus va a permanecer latente. Fases del ciclo vital del VIH. Primero, enlace o fijación. El VIH se va a enlazar a los receptores en la superficie de linfocitos T, CD4. Es decir, se va a enlazar, se va a fijar. Segundo, fusión. La envoltura del VIH y la membrana del linfocito CD4 se van a fusionar, lo cual va a permitir que el VIH ingrese en la célula. Tercero, transcripción inversa. Dentro del linfocito CD4, el VIH va a liberar y usar la transcriptasa inversa, que es una de las enzimas del VIH, para convertir el ARN del VIH en ADN del VIH. La conversión de ARN a ADN le va a permitir al virus
ingresar al núcleo del linfocito TCD4 y así poder combinarse con el ADN. Cuarto, integración. Dentro del núcleo del linfocito CD4, el VIH va a liberar la integrasa, que es otra de las enzimas del VIH. Este virus va a usar la enzima para insertar su ADN viral dentro del ADN del linfocito CD4. Quinto, multiplicación. Una vez que el virus se integra dentro del ADN del linfocito TCD4, va a comenzar a emplear el mecanismo de ese linfocito para poder crear cadenas largas de proteínas del VIH. Dichas cadenas de proteínas van a ser elementos constitutivos estructurales para producir más copias del VIH. Sexto, ensamblaje. El ARN del virus y las nuevas proteínas víricas producidas por el linfocito TCD4 van a salir a la superficie de la célula y así van a ensamblar el VIH inmaduro, es decir, considerado no infeccioso. Séptimo, gemación. El VIH inmaduro, recién formado, es decir, el no infeccioso, se va a impulsar hacia el exterior de la célula CD4 huésped. Y aquí el nuevo VIH va a liberar la proteasa, que es otra de las enzimas del VIH, la cual está encargada de descomponer las largas cadenas de proteínas del virus inmaduros, creando al virus maduro, es decir, el virus potencialmente infeccioso. Signos y síntomas. Después de la exposición inicial, una persona infectada puede no presentar ningún signo o síntoma, o puede tener una enfermedad parecida a la gripe, es decir, una enfermedad de cero conversión, y luego permanecer asintomática durante años. Sin embargo, a medida que el síndrome progresa, el paciente puede tener signos y síntomas neurológicos ocasionados por la encefalopatía por VIH, así como signos y síntomas de una infección o enfermedad oportunista, dentro de las cuales se destacan la neumonía, el citomegalovirus o el cáncer. Finalmente, las infecciones oportunistas repetidas van a destruir las defensas inmunitarias debilitadas y van a invadir cada sistema del cuerpo. En esta imagen vamos a poder observar las principales infecciones oportunistas en el SIDA, teniendo en cuenta los agentes microbiológicos, por ejemplo, los protozoos. Estos tienen un principal organismo que es el Toxoplasma gondii, que a su vez puede producir la enfermedad de la toxoplasmosis. Otro de los agentes microbiológicos se considera que son los hongos, cuyo organismo principal es la Candida albicans, que produce la candidosis. Uno de los agentes microbiológicos más destacados son los virus, dentro de los cuales podemos destacar el herpes, que a su vez produce la enfermedad ya sea herpes simple tipo 1 o tipo 2. Otro de los agentes microbiológicos son las bacterias, donde encontramos la Mycobacterium tuberculosis que produce dicha enfermedad. Ahora pasamos a los medios diagnósticos, dentro de los cuales destacamos el recuento de linfocitos TCD4 inferior a 200 células por microlitro, o cuando un paciente tiene una infección oportunista en el contexto de la infección por VIH. De igual modo destacamos el análisis de inmunoabsorción enzimática, es decir, la ELISA, que se va a complementar con una prueba confirmatoria llamada el Western blot, cuyo objetivo principal es detectar anticuerpos contra el VIH para diagnosticar la infección por dicho virus. También se destacan las concentraciones de VIH circulante, es decir, la carga viral, para poder evaluar el riesgo de progresión de la patología y la respuesta del paciente a la terapia. Tratamiento. En la actualidad se están realizando numerosos estudios para poder encontrar la cura para el SIDA. Por lo pronto, el tratamiento consiste en el manejo de los signos y síntomas. La terapia primaria para la infección por el VIH va a incluir las siguientes categorías de fármacos antirretrovirales. Primero, los inhibidores de la transcriptasa inversa,
que van a incluir los inhibidores nucleósidos y los no nucleósidos. Aquí destacamos ciertos fármacos como el abacavir y uno de los más conocidos, la lamivudina. Segundo, entre los inhibidores de la proteasa están el indinavir y también podemos encontrar el ritonavir. Tercero, los inhibidores de la fusión, que van a incluir la enfuvirtida. Cuarto, los inhibidores de la integrasa, que comprenden básicamente el raltegravir y el dolutegravir. Quinto, los inhibidores de los receptores de la quimiosina R5, que van a incluir básicamente el maraviroc. Es muy importante aclarar que son utilizados en diversas combinaciones. Estos fármacos están básicamente diseñados para inhibir la replicación vírica del VIH. Estos medicamentos también pueden ser prescritos como fármacos combinados, proporcionando múltiples medicamentos en un solo comprimido, así aumentando el cumplimiento de la medicación. Es muy importante mencionar que otros tratamientos farmacológicos utilizados para manejar el SIDA incluyen los inmunomoduladores diseñados para fortalecer al sistema inmunitario que ha sido debilitado y también antiinfecciosos y antineoplásicos utilizados con el fin de combatir las infecciones oportunistas y los cánceres asociados. Evaluar al paciente para detectar fiebre. Sabemos que esta es una de las principales manifestaciones clínicas de las infecciones. Buscar ganglios linfáticos inflamados y dolorosos al tacto. Evaluar las cadenas ganglionares es de vital importancia. Buscar con cuidado signos y síntomas de infección, tales como la interrupción de la integridad de la piel, el dolor de garganta y la diarrea. Mantenernos alerta en busca de signos de infección oral por cándida, las llamadas aftas bucales. Seguir las precauciones estándar, según las indicaciones de la institución, dependiendo de la etapa y el estado de la enfermedad del paciente. Ofrecer apoyo para hacer frente al impacto social del paciente y de su núcleo familiar. Evaluar al paciente después de recibir orientación y tratamiento. Explicarle cómo se transmite el VIH y describir las limitaciones que el SIDA puede imponer sobre el estilo de vida. El paciente también debe ser capaz de mantener un estado nutricional óptimo. Explicar cómo el síndrome de inmunodeficiencia adquirida afecta la respuesta inmunitaria y crea susceptibilidad a infecciones oportunistas. Describir las medidas para prevenir la propagación del SIDA, como utilizar condón durante las relaciones sexuales vaginales o anales, no compartir agujas o jeringas y no donar sangre, órganos o tejidos corporales. Comentar las medidas anticonceptivas con la paciente, explicarle que una madre puede transmitir el SIDA a su feto durante el embarazo y a un bebé a través de su leche materna. Plan de autocuidado. Prácticas de sexo seguro. Utilizar condones no solo para evitar la propagación del VIH, sino también para proteger al paciente y a su pareja contra otras infecciones o enfermedades de transmisión sexual. Realizar la prueba para detectar otras ETS. Si tienes alguna enfermedad de transmisión sexual, puedes ser más propenso a contraer, transmitir el virus y acelerar su proceso. Hacerse la prueba es necesario porque muchas de ellas no causan ningún síntoma y se puede agravar su tratamiento. Prevenir las infecciones y enfermedades a través del lavado de manos y la vacunación indicada por el médico. Si bien algunas vacunas pueden tener efectos secundarios más fuertes en pacientes que viven con VIH, aumentar la carga viral y reducir las células CD4 de manera temporal, esto es preferible a contraer gripe, hepatitis y otras enfermedades prevenibles. Seguir las órdenes del médico relacionadas a los medicamentos. Omitir incluso un día de la medicación puede dar al virus la oportunidad de desarrollar resistencia a los medicamentos, haciéndolos ineficaces contra los virus. Hay que asegurarse de tomar los medicamentos a la misma hora todos los días. Evitar las drogas, el alcohol y el cigarrillo. El alcohol y el abuso de drogas pueden contribuir a sentimientos de depresión. Además de tener todo el consumo de tabaco, ayudará a vivir más saludable
y sentirse mejor. A continuación vamos a hablar acerca del asma. Es un trastorno crónico, reactivo de las vías respiratorias que ocasiona una restricción episódica reversible a nivel de las vías respiratorias, con las siguientes características principales: broncoespasmo, aumento de la secreción de mucosidad y edema de la mucosa. Aunque esta enfermedad puede afectar a cualquier grupo etario, los niños menores de 10 años representan el 50% de los casos. ¿En qué consiste un ataque de asma? Durante un ataque de asma, el revestimiento de los bronquios sufre un proceso inflamatorio, lo cual provoca un estrechamiento a nivel de las vías respiratorias y una disminución del flujo de aire que ingresa y sale de los pulmones. Etiología. Por un lado tenemos el asma extrínseca, la cual se presenta después de la exposición a agentes alérgenos, dentro de los cuales destacamos el polvo, la caspa animal, el moho de la casa, el polen y también los aditivos alimenticios que contienen sulfitos u otras sustancias sensibilizantes. Por otro lado tenemos el asma intrínseca, la cual puede desencadenarse por irritantes, ansiedad, fatigas, cambios endocrinos, cambios en la temperatura, la humedad o incluso por virus. Otras causas de asma pueden incluir el ácido acetilsalicílico, varios fármacos antiinflamatorios no esteroideos, es decir, los AINES, la tartrazina, que es un colorante amarillo, el ejercicio y la exposición ocupacional a un agente alergénico, como en el caso del platino. Fisiopatología. En el asma, los revestimientos traqueales y bronquiales van a reaccionar de manera excesiva a diversos estímulos que van a ocasionar espasmos episódicos a nivel de la musculatura lisa que estrechan de forma grave las vías respiratorias. El edema mucoso y las secreciones espesas van a bloquear estas vías respiratorias. Durante un ataque de asma, el flujo de aire expiratorio disminuye. Se produce un atrapamiento de gas a nivel de las vías respiratorias y causando que los alvéolos se hiperinflen. De igual modo, pueden presentarse atelectasias, que sabemos que este es un trastorno que se caracteriza por el colapso a nivel del tejido pulmonar. Signos y síntomas. Principalmente destacamos la disnea repentina, la sibilancia, la opresión en el pecho. De igual modo tenemos tos que produce esputo espeso, transparente o con una coloración amarillenta, taquipnea y empleo de los músculos respiratorios accesorios. Y otros hallazgos también pueden incluir un pulso rápido, campos pulmonares hiperresonantes y ruidos respiratorios disminuidos. Medios diagnósticos. Los estudios de la función pulmonar van a revelar signos de enfermedad obstructiva de las vías respiratorias, capacidad vital disminuida o baja a lo normal y aumento de la capacidad pulmonar y residual total. Otro medio diagnóstico se establece que son los análisis de la gasometría arterial, que va a revelar una reducción de la presión parcial de oxígeno y la presión parcial de dióxido de carbono arterial. Una radiografía de tórax también nos sirve para mostrar la hiperinflación a nivel pulmonar. También vamos a identificar unas áreas de atelectasia local. Puede ser necesario realizar otras pruebas cutáneas para detectar alérgenos específicos si el paciente no presenta antecedentes de alergia. Y por último tenemos las pruebas de exposición bronquial por inhalación, que van a evaluar la importancia de los alérgenos identificados mediante las pruebas cutáneas anteriormente mencionadas. Tratamiento. Iniciamos con el tratamiento no farmacológico, dentro del cual podemos encontrar: evitar el tabaco. Los pacientes asmáticos que son fumadores tienen peor control de la enfermedad y menor respuesta al tratamiento farmacológico.
Se recomienda a todos los pacientes asmáticos dejar de fumar, así como evitar el tabaquismo pasivo. Otro componente muy importante es la actividad física. Sabemos que realizar actividad física de forma regular mejora la condición cardiovascular y también la tolerancia al esfuerzo de estos pacientes. Evitar la contaminación ambiental, es decir, no realizar ejercicio en el exterior los días de alto nivel de contaminación ambiental. Un ámbito muy importante es la vacunación. Se recomienda la vacunación antigripal y antineumocócica a los pacientes con asma moderada grave. Asimismo, destacamos evitar el contacto con los siguientes alérgenos. Primero, ácaros del polvo. Disminuir alfombras, cortinas y objetos que acumulen polvo. También se recomienda realizar la limpieza del polvo doméstico con un pañito húmedo. Lavar la ropa de cama al menos 2 veces por semana a altas temperaturas. Pólenes. Tenemos evitar permanecer mucho tiempo al aire libre los días de alto nivel de polinización. Se debe conocer el tipo de polen al que se está sensibilizado y las estaciones en las cuales predominan. Animales. Sacar al animal de la vivienda y realizar una limpieza exhaustiva. En caso de no ser posible, evitar contacto con el animal en el dormitorio y en el sofá. Hongos. Evitar las humedades en casa. Ventilar frecuentemente las estancias oscuras y húmedas. Con respecto al tratamiento farmacológico, este puede adaptarse a cada paciente y se centra en identificar y evitar aquellos factores desencadenantes como por ejemplo los irritantes, los alérgenos. También por lo general cabe resaltar que dichos estímulos no pueden eliminarse por completo, aunque la desensibilización a antígenos específicos puede ser útil, rara vez es totalmente eficaz o persistente. El tratamiento farmacológico por lo general incluye un broncodilatador y resulta más eficaz cuando se aplica poco después del inicio de los síntomas. Otros medicamentos utilizados para tratar el asma pueden incluir epinefrina de acción rápida, terbutalina, teofilina y preparaciones orales que contienen teofilina, simpaticomiméticos orales, corticosteroides orales o inhalados y también aquellos modificadores del receptor de leucotrienos para ayudar así a bloquear reacciones inflamatorias en los pulmones. Con respecto a las complicaciones que puede traer el tratamiento, cabe resaltar que el tratamiento administrado por vía inhalatoria por lo general es seguro, dado que el medicamento actúa de forma local en las vías aéreas. Los efectos secundarios sistémicos son escasos, pero los más comunes que pueden ocurrir son efectos locales, como por ejemplo la irritación en la garganta, la alteración de la voz, es decir, la disfonía. También pueden aparecer lo que son los hongos en la boca. Esto usualmente se debe a que quedan restos de medicamento en lo que es la laringe y también en lo que es la cavidad oral. Entonces, se aconseja por esto que después de cada inhalación se hagan enjuagues bucales. También tenemos los efectos adversos sistémicos que suelen estar relacionados con dosis altas y tiempos prolongados del tratamiento. Es decir, los glucocorticoides pueden producir osteoporosis, aumentos de los niveles de glucosa en sangre, insuficiencia suprarrenal, también pueden producir lo que es glaucoma y mayor riesgo de tener neumonías. Y los broncodilatadores pueden producir taquicardia, sensación de ansiedad, temblores, nerviosismos. Los cuidados de enfermería durante un ataque de asma o durante la enfermedad del asma son tomar las medidas apropiadas para mantener la función respiratoria y aliviar lo que es la broncoconstricción en el paciente. También es muy importante ayudar al paciente a identificar aquellos factores que desencadenan el asma. También explicar cómo reconocer y prevenir las infecciones respiratorias.
enseñar cómo controlar el uso de los medicamentos recetados, cómo debe el paciente recibir estos medicamentos, las dosis adecuadas, es decir, crear una adherencia correcta al tratamiento. También se le deben informar sobre grupos de apoyo para el asma, como por ejemplo el American Lung Association. Con respecto a los planes de autocuidado, debe realizar ejercicios respiratorios habitualmente, debe evitar fumar y alejarse de los ambientes con humo, consultar siempre al médico antes de tomar nuevos fármacos, es decir, no debe automedicarse, debe conocer y evitar los factores que le desencadenan su crisis, por ejemplo, si estar cerca del polen, si estar cerca de algún tipo de hongos lo hace que se pueda desencadenar una crisis, él debe evitar lo máximo posible estar expuesto a los mismos. Debe saber usar sus sistemas inhalatorios que hacen parte del tratamiento y debe identificar los distintos fármacos que le son administrados. Asimismo, también como debe conocer el nombre del fármaco, para qué sirve, es de vital importancia también que conozca los posibles efectos secundarios que puede traer la administración de este fármaco para el paciente. Ahora vamos a tratar otro tema muy importante e interesante, el cual es el lupus eritematoso sistémico, también conocido como LES. El lupus eritematoso sistémico es un trastorno inflamatorio crónico del tejido conectivo. Este afecta a diversos sistemas de órganos, así también como la piel, y puede ser letal. Este está caracterizado por remisiones y exacerbaciones recurrentes que son especialmente frecuentes durante la primavera y también durante el verano. El LES afecta 8 veces más a la población femenina que a la masculina, y esta proporción aumenta hasta 15 veces durante los años de edad fértil en esta población. El LES tiene lugar en todo el mundo y es más frecuente en las poblaciones negras y también en la población asiática. El LES o lupus eritematoso sistémico tiene un pronóstico mixto. El pronóstico mejora con la detección temprana y el tratamiento oportuno y adecuado, pero es malo para los pacientes que desarrollan complicaciones cardiovasculares, neurológicas, ya sea también infecciones bacterianas, renales, etc. Con respecto a la etiología, los factores que pueden aumentar el riesgo de una exacerbación de LES incluyen la predisposición genética, la exposición al estrés, infecciones estreptocócicas, infecciones víricas, exposición a la luz solar o a la luz ultravioleta también, las inmunizaciones, el metabolismo anómalo de los estrógenos. Los medicamentos que aumentan el riesgo de LES incluyen la procainamida, también los anticonvulsivantes y la hidralazina. Con respecto a la fisiopatología, se cree que la autoinmunidad es el principal mecanismo asociado con el lupus eritematoso sistémico. El cuerpo produce anticuerpos contra los componentes de sus propias células, dando como resultado una enfermedad del complejo inmunitario. Aquellos pacientes con LES pueden producir anticuerpos contra diversos componentes tisulares, como por ejemplo lo que son las plaquetas, lo que son los linfocitos, los neutrófilos, los eritrocitos o prácticamente cualquier órgano o tejido del cuerpo. Los signos y síntomas constitucionales, como por ejemplo el malestar general, la fiebre, la anorexia, el cansancio, la pérdida de peso, son muy comunes en pacientes que tienen lupus eritematoso sistémico, pudiendo ser lo que son las manifestaciones iniciales de la enfermedad o ser debidos también a complicaciones de la misma. Con respecto a los signos y síntomas, los cardiopulmonares incluyen
el derrame pleural, la embolia pulmonar, la hipertensión pulmonar y también el síndrome del pulmón encogido. Las complicaciones cardíacas también pueden incluir pericarditis, que suele ser la más frecuente, y la miocarditis. Con respecto al tejido linfoide, es muy frecuente la adenopatía generalizada, en especial en los niños, en adultos jóvenes y también en personas o pacientes de raza negra. Los signos y síntomas neurológicos incluyen alteración cognitiva leve. También se pueden identificar lo que son las cefaleas, accidentes cerebrovasculares, isquémicos, cambios en la personalidad de estos pacientes, convulsiones, meningitis, psicosis, también lo que es la mielitis transversa y también difusiones cerebelosas. Entre los renales podemos encontrar que pueden haber enfermedades benignas y asintomáticas o también progresivas y fatales. Y se puede dar lo que es la glomerulonefritis focal benigna, pero también puede ser más grave y darse lo que es la glomerulonefritis membranoproliferativa potencialmente fatal. Las causas hematológicas incluyen anemia hemolítica, leucopenia y también trombocitopenia autoinmunitaria, que pone en peligro la vida de estas personas que la padecen. Con respecto a las causas gastrointestinales, pueden haber manifestaciones gastrointestinales debido a lo que es la vasculitis intestinal o alteraciones de la motilidad intestinal. Además, pueden producirse pancreatitis por Les o tal vez debido también al tratamiento que lleva altas dosis de corticosteroides o también de lo que es la azatioprina. Las musculoesqueléticas, encontramos lo que es la artritis, que el 90% de los pacientes con lupus la presenta, es decir, presenta inflamaciones articulares, siendo las articulaciones más afectadas las interfalángicas proximales y también las metacarpofalángicas de las manos del paciente que la padezca, de las muñecas, de las rodillas, aunque puede también afectarse cualquier otra articulación. También están los dolores musculares. Las mialgias y la hipersensibilidad muscular son frecuentes en las etapas activas de esta enfermedad, especialmente en los niños. Entre un 5 a un 11% más o menos de los pacientes con lupus presentan miositis inflamatorias en los músculos proximales de sus extremidades. Y también encontramos la osteonecrosis como otra causa musculoesquelética, en donde los pacientes con lupus tienen una prevalencia mayor que la población general de padecer necrosis isquémica en sus huesos, en especial en los que son tratados con glucocorticoides. Se debe sospechar ante la aparición de dolor agudo en una sola articulación, como por lo menos la cadera, el hombro, también puede ser en la rodilla. Bueno, las dermatológicas, las lesiones cutáneas aparecen en un 80% de los pacientes con lupus eritematoso sistémico. Tenemos el lupus cutáneo agudo, en donde la lesión más conocida es el eritema en alas de mariposa. Este se presenta más o menos del 30 al 50% de los pacientes. Puede ser fija, puede ser plana o puede ser elevada y afecta más que todo las mejillas y puentes de la nariz del paciente. Y también puede afectar lo que es la barbilla y los pabellones auriculares. Con respecto al lupus cutáneo subagudo, se refiere a las lesiones cutáneas, en general a las pápulas y también a las placas más difusas. Estas son fotosensibles, no induradas y no dejan cicatriz.
En cambio, el lupus crónico consiste en pápulas o placas eritematosas. Estas son descamativas, son hiperqueratósicas, bien delimitadas y son con tendencias a lo que es la cronicidad y crecimiento periférico, que dejan cicatrices atróficas con pérdida en los anexos y también dejan alteraciones de la pigmentación. Bueno, los medios diagnósticos para el lupus eritematoso sistémicos. Encontramos el hemograma completo con diferencial, el cual puede mostrar presencia de anemia y disminución de los recuentos de leucocitos, y el recuento de plaquetas también puede estar disminuido o reducirse. También tenemos la velocidad de eritrosedimentación, la cual puede estar elevada. La electroforesis sérica puede mostrar hipergamaglobulinemia, es decir, un exceso de lo que son las gamaglobulinas en la sangre. Los estudios de orina pueden presentar eritrocitos y leucocitos en la misma, cilindros y sedimentos urinarios, y también puede haber una pérdida significativa de proteínas de más de 3.5 gramos en un día, es decir, en 24 horas en la orina. Los estudios de sangre que muestran reducción de las concentraciones del complemento sérico C3 y C4 también son indicadores de que la enfermedad se encuentra en lo que es la fase activa. Y una radiografía de tórax puede mostrar inflamación pulmonar, presencia de inflamación pulmonar. Con respecto al tratamiento farmacológico, tenemos los AINES. Los antiinflamatorios no esteroideos generalmente son muy eficaces para las quejas y dolores musculoesqueléticos, las artralgias, las artritis, la fiebre y la serositis. Asimismo, también la pleuritis y pericarditis, que son leves. También tenemos los corticoides. Los corticoides tópicos son usados con frecuencia en las manifestaciones cutáneas del lupus eritematoso sistémico. Los corticoides sistémicos en dosis altas, por ejemplo 1 a 2 miligramos por kilogramo día de prednisolona, son utilizados solos o en combinación con inmunosupresores para los pacientes con afectación orgánica importante, particularmente aquellos que tienen afectación renal o que también tienen afectación en el sistema nervioso central, aunque también en casos de trombocitopenia severa, anemia hemolítica o alguna afectación cardiopulmonar. Las dosis más bajas, hasta 15 miligramos día de prednisolona, también se pueden utilizar para síntomas cutáneos, articulares, hasta que hagan efecto los antipalúdicos u otros fármacos que sean ahorradores de corticoides. Bueno, los inmunosupresores también hacen parte del tratamiento farmacológico. Y estos, como el metotrexato, acitromicina, ciclofosfamida o micofenolato, se reservan para aquellos pacientes con afectación importante de algún órgano, o también para aquellos que no responden adecuadamente a los corticoides. La ciclofosfamina, el micofenonato o también lo que es la azatioprina se administra junto con corticoides para pacientes que presentan nefritis lúpica. La ciclofosfamida también se administra a los pacientes con afectación en el sistema nervioso central, así como en caso de la vasculitis sistémica y también cuando hay presencia de hemorragia alveolar. El tratamiento no farmacológico también es muy importante para los pacientes que tienen lupus eritematoso sistémico. Por ejemplo, la protección solar. Estos pacientes deben evitar al máximo la exposición solar, así como también la exposición a otras fuentes de luz ultravioleta.
La dieta y la nutrición es de vital importancia. Se recomienda que tengan una dieta equilibrada, restricción de sal, si existe hipertensión, nefritis o si el paciente tiene también sobrepeso. El ejercicio es muy importante, ya que hay una inactividad producida por la enfermedad, pues origina una pérdida de masa muscular, ósea y también de la fortaleza física de estos pacientes, y eso origina en ellos una sensación de cansancio. Con respecto a fumar, se debe evitar al máximo, pues esto aumenta el riesgo de LES y hace que la enfermedad se active más en estos pacientes. Los cuidados de enfermería son buscar signos y síntomas como dolor o rigidez en las articulaciones de estos pacientes. También si presenta debilidad, fiebre, fatiga, escalofríos, y que adopte medidas que promuevan su comodidad. También debemos observar al paciente para detectar disnea, dolor torácico, edema tanto en brazos como en piernas. Debemos tener en cuenta el tipo y la localización de las lesiones de la piel del paciente, porque como ya les había mencionado, una de las principales signos y síntomas del paciente son lesiones en su piel. También debemos revisar si hay sangre en la orina, inspeccionar su cuero cabelludo para detectar si está perdiendo el mismo, cómo es la piel ahí. También hay que revisar sus membranas mucosas, si hay petequias, hay que verificar si hay algún tipo de sangrado, si hay úlceras, si hay palidez, si hay presencia de equimosis. También debemos proporcionar una dieta equilibrada. Un paciente con afectación renal puede requerir una dieta que sea baja en sodio y también en proteínas. Debemos aplicar compresas calientes para evitar el dolor y la rigidez de las articulaciones de estos pacientes. Fomentar el ejercicio regular para mantener la amplitud del movimiento y evitar contracturas. Valorar las constantes vitales, los ingresos y egresos de líquidos, los hallazgos de laboratorio, el peso de nuestros pacientes que presenten lupus eritematoso sistémico. Y también verificar si está siendo exitosa la terapia que se le está administrando a nuestros pacientes. Con respecto al plan de autocuidado, debemos evitar el sobrepeso, el sedentarismo. Es muy importante la actividad física y una alimentación que sea muy saludable, pues es clave para que estos pacientes mejoren su calidad de vida. Evitar el consumo de tabaco. De esta manera se ayudará a disminuir la actividad del lupus, se aumentará la eficacia de los tratamientos que están siendo administrados en el paciente y se va a reducir también el riesgo de tener complicaciones cardiovasculares por parte del mismo. También debemos evitar la exposición excesiva al sol, el paciente debe tener en cuenta eso. Debe descansar lo suficiente, al menos 7 u 8 horas diarias. Debe desarrollar los estilos de vida y autocuidados. El estrés es una de las causas por la que puede surgir el lupus eritematoso en nuestros pacientes. Entonces debe adaptar actividades u objetivos diarios acorde a su estado físico que lo ayuden a estar más relajado, a realizar distintas técnicas que le permitan controlar el estrés de la vida diaria. Por ejemplo, técnicas de relajación, yoga, ejercicios en casa, juegos de mesa, reposar al mediodía, etc. Muchas gracias por su atención.